Estimados amigos del periódico, estimados amigos del periódico México Automotriz, tenemos el enorme gusto de platicar con el director general de la Industria Nacional de Autopartes, el licenciado Bustamante González, a quien agradecemos su preferencia para esta entrevista exclusiva con nuestro medio. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, estimado Roy? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista y como siempre es todo un gusto estar con ustedes, con los amigos de México Automotriz. Fíjate, Alberto, que ahorita está el boom del cuarto lugar de la industria de autopartes que tú atinadamente habías pronosticado hace más de un año. Yo me recuerdo que en una de tus intervenciones en las conferencias mensuales de nuestros organismos cúpula, habías comentado precisamente que México iba sobre ese cuarto lugar, desplazando a Alemania. Hay hechos muy relevantes en nuestro sector y yo quisiera que compartieras con nuestros lectores, radioescuchas y también con las redes sociales de nuestro periódico, cuál es tu sentir sobre ese cuarto lugar, cómo posiciona esto a México, cómo ves esta realidad para nuestro país. Gracias, Roy. Pues mira, muy importante porque justamente como lo comentas, ya hace pues ya algunos años pronosticamos que íbamos a desplazar a Alemania. No se había dado en ese entonces por ciertos factores, pero que pues casualmente se dio esta combinación del pronóstico que lo teníamos pues para este 2022 y que pues realmente estamos de fiesta porque efectivamente pues ya superamos a Alemania en cuanto a la producción de autopartes se refiere. Y para que tengan una idea, para el cierre de 2021, Alemania cerró con una producción de alrededor de 88,000 millones de dólares y México cerró con un poco más de 94,000 millones de dólares, casi los 95,000 millones de dólares. Esto nos pone pues ya en la cuarta posición, desplazando justamente a Alemania, pero no solo eso, lo importante es que también los pronósticos que tenemos para el cierre de este 2022 y los siguientes años son muy alentadores, como al cierre de este 2022 vamos a tener una producción pues que estimamos va a superar los 100,000 millones de dólares, casi llegando a los 102,000 millones de dólares para diciembre de este 2022 y que eso nos va a dar justamente la pauta para forjar una brecha muy importante entre México y Alemania. Es decir, vamos a consolidarnos durante los siguientes años con una brecha más grande para quedarnos como el cuarto productor a nivel mundial y que así lo veremos pues también en 2023, 2024 y 2025, una brecha que por lo menos le va a llevar a Alemania unos 7 años, por lo menos, el poder alcanzar a México en esta cuarta posición. Muy bien, hemos oído recientemente, ayer precisamente, que hay una posible crisis se avecina en el país del norte, en Estados Unidos. ¿Esto crees que afectará a este proyecto de consolidación de nuestra industria conjuntamente con el TEMEC, que es lo que está apoyando realmente esta expansión del sector automotor mexicano? Sí, como bien lo saben, pues nuestro principal cliente es Estados Unidos, del cual pues prácticamente le estamos mandando casi 70,000 millones de dólares, es decir, más del 80% de la producción total de autopartes de México va destinado a Estados Unidos y que gran parte de esa demanda por parte de nuestro principal cliente, Estados Unidos, se debe justamente a las ventas de vehículos en Estados Unidos. En cifras prepandemia, las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos rondaban los 17 millones y que para este 2022, ya pasando o estando en la etapa de recuperación ya de la pandemia, pues estamos entre los 15,5 y los 16 millones de vehículos que actualmente están vendiendo en Estados Unidos. Entonces, si las ventas en Estados Unidos bajan,
por ende bajaría la fabricación en Estados Unidos de vehículos y a su vez, pues la cadena de proveedores que es principalmente de México. Entonces, si las ventas en Estados Unidos se vieran afectadas, también se vería afectada la cadena de proveedores de México. Bueno, esperemos que esto no impacte mucho. Y también se habla de importantes inversiones. Habías comentado en la última de tus intervenciones en las entrevistas de que precisamente hay importantes inversiones del sector autopartes. ¿Podrías puntualizarnos un poco más de cómo se van a dar o cómo se están dando estas inversiones, en qué lugares y en qué montos? Sí, mira, esto tocas un tema muy importante porque aquí ya estamos hablando de ciertos factores. Número uno es la parte de pues de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el cual pues exige un mayor valor de contenido regional, tanto en vehículos ligeros, que se incrementa un 12.5% por cada vehículo, en el caso de los pesados un 10%, y en la propia cadena de autopartes, un 15, un 10 y un 5% respectivamente en sus tres categorías corporate, principales y complementarias respectivamente. Eso sumado a la guerra comercial que tiene actualmente Estados Unidos con China, que como ustedes saben, pues China es el principal país con el que tiene un déficit comercial muy considerable Estados Unidos, que equivale a más de 500 mil millones de dólares, y que recientemente el presidente Biden ha ratificado estos aranceles que se impusieron desde la administración del expresidente Donald Trump, que equivalen, que van desde el 1 hasta el 25% por un monto equivalente a 400 mil millones de dólares. Entonces, esto deja pues prácticamente fuera a China como un competidor para México, y que pues la cadena de proveedores de China tiene dos opciones: se instala en México o en el propio Estados Unidos y continúa con su negocio, o simplemente queda fuera del negocio y de venderle a Estados Unidos. Entonces, tanto la entrada en vigor del TEMEC como la guerra comercial lo que han provocado es lo que conocemos como el nearshoring. El nearshoring es que todas las empresas que actualmente están en China, pues se vengan a instalarse en China y en Asia en específico, se vengan y se instalen en México. Incluso el reshoring, que son empresas que estaban instaladas en México o estaban instaladas en Estados Unidos, se fueron a Asia, y que ahora con por estos dos factores que les comento, se regresan nuevamente a la zona NAFTA. Entonces, estos dos factores son los que han hecho que estados como el de Nuevo León capte la mayor inversión extranjera directa, al menos para este primer semestre de este 2022, que equivale al 30% del total de las inversiones que se han hecho en nuestro país, seguido por Chihuahua, que tiene pues el 29% de las inversiones. Guanajuato ha captado el 10%, Coahuila, que como ustedes saben, pues es el principal productor de autopartes en nuestro país, que tiene el 8% de este total de inversiones. Tamaulipas, muy importante, con el 5.7%, San Luis Potosí con el 4.4%, Jalisco el 4%, incluso la Ciudad de México ha tenido una importante captación con el 4%, Aguascalientes 2%, y el resto se disipan los demás estados productores, principalmente en la zona del centro. Entonces, así es como se ha conformado pues toda esta captación de inversiones derivado del nearshoring y del reshoring, y en algunos casos en la ampliación de líneas de producción, que esto es muy importante y que lo hemos visto en varios anuncios a lo largo de lo que llevamos de este año. Muy bien, Alberto. Ya está en puerta la realización nuevamente de manera presencial de la Expoina PACE Automecánica 2022. He notado, he escuchado en algunos de los proveedores participantes nacionales de que se quejan de que hay mucho expositor oriental, mayoritariamente, se habla de hasta de un 70-80% de este tipo de expositores. Tú, como directivo de INA,
¿Cómo ves el futuro de la exposición más importante en el mercado de repuestos de México para los próximos años? Gracias, Roy. Fíjate que sí hemos tenido en ediciones anteriores un gran pabellón, principalmente de empresas chinas, que ha sido el pabellón más grande que ha tenido la feria. Sin embargo, en este año no es tan grande este pabellón, ya que el interés tanto de empresas mexicanas, ¿no? Digo, sin importar el capital de origen, pero empresas instaladas en nuestro país, empresas estadounidenses, canadienses, incluso europeas, son las que tienen la mayor parte de esta exposición y que se ha dejado pues una parte muchísimo menor a las asiáticas, que es la diferencia que tenemos con otros años. Y esto es muy bueno porque esto significa que las empresas nacionales, ¿no? Y en específico de Norteamérica, pues le están apostando por este regreso tan importante de tener una presencia de marca en esta feria tan importante que, como tú bien lo sabes, pues es la feria más grande de América Latina en cuanto a autopartes se refiere, específico hablando de aftermarket, y que estamos muy contentos porque también algo especial que hace o que tenemos en esta feria es que tenemos distintos módulos, distintos conferencias y tenemos un foro muy especial que nosotros lo hemos denominado The Future Forum. Este espacio de lo que trata, pues es justamente de hablar de aquellas nuevas tecnologías, estos cambios tecnológicos, no solamente para temas de vehículos de combustión interna, sino ya hablando nuevamente de los vehículos de emisiones cero, como puede ser el propio hidrógeno, vehículos eléctricos y demás. Entonces, queremos estar a la vanguardia de la realidad en la que actualmente se encuentra el sector automotor, y la realidad es justamente esa, ¿no? ¿Cuáles van a ser aquellas partes que se van a destinar a un mercado de repuesto que estamos hablando pues prácticamente de casi o un poco más de 35 millones de vehículos, que es lo que se conforma el parque vehicular mexicano, y que estamos seguros que a todos los que asistan se van a llevar una muy grata sorpresa, porque hemos, así como esto que acabo de comentar, el Future Forum, tenemos más secciones. Incluso al interior de la propia asociación de INA hemos creado recientemente el comité de Aftermarket, un comité dedicado al encuentro de negocios, a realizar pues el intercambio de buenas experiencias, pero principalmente hacer negocio. Y una de las sesiones la vamos a llevar a cabo en esta feria, en Expoina. Así que, pues, para toda la gente que nos está escuchando, no se olviden que es el próximo del 13 al 15 de julio en el Expo City Banamex. Ahí los esperamos. Bien, pues muy buenas noticias para nuestro sector, indudablemente, querido Alberto. Según tu visión y experiencia, ¿tú cómo ves el futuro de los vehículos automotores en nuestro país? Recientemente estuvimos participando en una exposición en Italia y se hablaba ahí con datos duros de que en Europa hasta el 2030 todavía van a existir allá un parque vehicular de 65% que va a seguirse moviendo por diésel allá en Europa todavía. Aquí en México, pues obviamente esto se va a prolongar más. Y en este contexto hay muchas críticas al gobierno de la República en el sentido de que expandir la producción petrolera tanto en nuestro país como en la planta norteamericana que se compró era una idea errónea. Tú como experto, como internacionalista que eres, Alberto, ¿qué opinión te merece esta situación? Porque en México se calcula que tendremos todavía un parque vehicular que acabas de mencionar de 35 millones que se seguirá moviendo por combustibles fósiles. Aunque claro, estos deberán de ser más limpios, cumplir con las normas ambientales y demás, se va encaminando a ello. Pero entonces la política de producir aquí petróleo en México
¿Es positiva para nuestra industria o cuál es tu sentir al respecto? Gracias, gracias, Roy. Mira, nosotros estamos muy comprometidos con el tema del cambio tecnológico, principalmente para los vehículos cero emisiones. Entonces, estamos apostando por estas tecnologías basados principalmente en nuestros clientes. En ese sentido, lo que estamos buscando, pues, son nuevas y mejores políticas públicas para poder fortalecer este cambio tecnológico y contribuir con ello a un mejor medio ambiente y principalmente a la sustentabilidad. En ese sentido, en México, el año pasado firmó también un acuerdo en el cual se comprometía al 2035, pues tener un cambio importante en cuanto a su parque vehicular se refiere. Es decir, la mayoría de los países, tanto europeos como norteamericanos, firmaron ese acuerdo también y se comprometían algunos países de los principales como Estados Unidos, como Suiza, Suecia, Alemania, se comprometían a que del 2035 el 50% de los vehículos que se vendieran en esos países iban a ser cero emisiones. México, por las capacidades actuales, no podrá llegar no se comprometió a eso, se comprometió a hacer el esfuerzo de sí llevar a cabo un cambio tecnológico en su parque vehicular, sin dar cifras, ¿no? Y creo que esto se me hizo muy adecuado, el no dar un número en el cual se comprometiera. Algo importante es que para que podamos realizar pues un cambio importante en materia de combustibles fósiles, pues necesitamos también una infraestructura acorde a las nuevas tecnologías. Hablando, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, pues se necesitan corredores de cargas en los cuales pues los vehículos tengan la confianza de que van a poder realizar trayectos largos y van a tener pues una estación de carga cada cierto kilometraje. Eso es muy importante porque recordemos que actualmente los vehículos pues nos están dando una autonomía de 400 a 500 kilómetros, ¿no? De autonomía. Entonces, esas son las distancias que habrá que considerarse mucho y que se tienen que poner corredores como el que actualmente se encuentra en San Luis Potosí y que fue instalado por la empresa, por una de las empresas armadoras que se encuentra en ese estado y que muy atinadamente con esto empezó la nueva infraestructura para los vehículos cero emisiones y que el gobierno tendrá que acompañar a la industria automotriz mexicana para poder realizar estas importantes instalaciones o al menos sí facilitar a las empresas para que se puedan poner estas estaciones de carga y con eso dar un paso muy importante para poder tener vehículos cero emisiones y comprometernos en ese entonces con una fecha límite. Recordemos que también uno de los puntos muy importantes y que lo tiene la mayoría de los países, México también lo tiene, que es en cuanto a los estímulos fiscales para vehículos eléctricos. No se paga impuestos a la importación de estos vehículos, pero es el único incentivo fiscal que se tiene para México. Pero ahora lo que se tiene que hacer es una política pública similar a la que presentó el presidente Biden en diciembre pasado y que todavía ha estado impulsando durante este primer semestre y que es la ley denominada Build Back Better, que en su mayoría un 50% de esos estímulos fiscales es que le entrega hasta $4,500 a la gente que compre vehículos cero emisiones. Entonces, eso es muy bueno y eso es algo que tiene que copiar México, que ya el otro 50% que entrega y que es basado en esa iniciativa de Build Back Better ya es discriminatorio y ya entramos a temas
de violación del propio TEMEC, violación de las reglas de la OMC. Eso es, digamos que otro punto y que otro tema a tratar, pero que los $4,500 son a cualquier vehículo, sin importar su procedencia, y eso es muy bueno. Entonces, necesitamos políticas públicas similares. Necesitamos renovar el parque vehicular, no solamente de los vehículos privados, sino también de los vehículos públicos, como lo es el propio transporte colectivo. Entonces, tenemos una tarea muy importante que hacer, pero eso solamente lo vamos a poder lograr de la mano de los gobiernos, tanto federal como de los propios gobiernos estatales. Gracias por tu respuesta, Alberto. Por la guerra comercial que ya mencionaste entre China y Estados Unidos, también por el aumento en el contenido regional, seguido por el TEMEC, y por el aumento de las exportaciones de Estados Unidos a otras naciones, se prevé un crecimiento exponencial del sector de autopartes en México. Pero yo quisiera que me comentaras qué papel desempeña la calidad de la mano de obra mexicana, la competitividad de nuestra industria, la industria 4.0 y, en fin, el desarrollo que ha alcanzado nuestra industria automotriz desde la promulgación del primer decreto para impulsar su desarrollo, que fue en el 1 de agosto de 1961, en aquel entonces con el presidente Adolfo López Mateos. Gracias, Roy. Pues mira, es algo muy importante porque a nivel mundial existen solamente tres zonas geográficas que son, digamos, que los big players, ¿no? Son los competidores a nivel internacional, como lo es el propio Asia, con Corea, con Japón, ¿no? Y que tienen sus países manufactureros, como lo es China, Taiwán, Malasia y demás. En el caso de Europa, pues Europa del Este, ¿no? Europa del Este son los países maquiladores de Europa, de Alemania y demás. En el caso de el continente americano, pues solamente Estados Unidos tiene un país, Estados Unidos y Canadá tienen a un solo país manufacturero, que es México. Y es una de las razones del por qué México es el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos y Canadá. Y esto se debe a distintos factores. Número uno, la competitividad en cuanto a la mano de obra. Sabemos que en Estados Unidos es escasa la mano de obra por dos factores muy importantes. El número uno es la automatización de los procesos productivos en sus líneas de producción. Es decir, robots son los que están en las líneas de producción, pero aquellas autopartes denominadas intensivas en mano de obra, como los arneses, como las costuras, ¿no? Todo ese tipo de autopartes que sí se requiere la mano humana, pues no lo pueden hacer en Estados Unidos, no lo hacen en Estados Unidos, mucho menos en Canadá. Es por eso que México, derivado de su buena calidad, su buena mano de obra y principalmente ser competitivo a nivel mundial, es como se ha vuelto pues el principal proveedor. Pero te lo puedo decir con toda franqueza, que gracias a que México es tan competitivo en la calidad de sus autopartes como en la mano de obra intensiva, es como las inversiones no se están yendo a Estados Unidos, se están viniendo al Bajío y al norte de México, y eso nos tiene en verdad pues con una alegría muy importante. Nos sentimos muy orgullosos de que esto se vea reflejado, siendo pues el cuarto productor a nivel mundial, ¿no? Y captando la mayor inversión de todo Norteamérica del sector automotor está cayendo en nuestro país, y que así también se ve reflejado no solamente en el tema de inversiones, sino en algo bien importante, que México es el principal empleador del sector automotriz de toda Norteamérica. De todos los empleos que se generan en Canadá, Estados Unidos y México, México tiene el 54%, más del 54%. Entonces, eso es a lo que nos debemos, pues todas las familias mexicanas, a este importante gran sector. Este 54% representa en unidades, ¿cuántos ciudadanos? Sobre 800,000, creo, tengo entendido, ¿verdad? No, en el sector de autopartes nada más somos 860,000 empleos directos, ¿no?
Y hablando ya de todo el sector manufacturero, estamos hablando más de 1 millón de empleos directos, única y exclusivamente del sector manufacturero, es decir, armadoras y proveedores. Solamente estamos hablando de eso. Si le sumamos los distribuidores, ¿no? Los dealers, si le sumamos los talleres y todas las industrias conexas del cual depende el sector automotor, estamos hablando más de 5 millones de empleos directos que dependen de la industria automotriz. Alberto, en ese contexto, ¿cómo ves el futuro de nuestra industria automotriz para los próximos años y en particular el desarrollo de la industria de autopartes? Mira, muy importante, tenemos cifras que pues ya superan los 100,000 millones de dólares, como lo comentaba al cierre de este propio año, que vamos a estar llegando casi a los 102,000 millones de dólares, y que todavía los pronósticos que tenemos para el siguiente año, para 2024, incluso hasta 2025, es rebasar los 105,000 millones de dólares. Entonces vemos una fortaleza todavía muy buena en el sector de autopartes, en el sector automotor. También consideramos que vienen cambios importantes por la edad de vida de los vehículos, que ya rebasaron en su mayoría los 10 años. Cuando la vida de un vehículo tiene que ser de 4 a 5 años, ¿no? Que es el periodo, digamos, para que tú puedas cambiar tu vehículo. En México no es eso, es a 10 años. Entonces, a partir de finales del año pasado, ya se vencieron esos 10 años. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes años va a ser un incremento en la venta de los vehículos por la renovación justamente que ya se va a ir dando. Obviamente, esperamos contar en nuestro país con una economía saludable para todos los mexicanos, para que así se pueda dar esto. De lo contrario, pues nos vamos a ver retrasados nuevamente por este parque vehicular, pero que al menos el sector automotriz mexicano está poniendo de su parte, tanto así que pues ya somos el segundo pilar más importante para la economía de México, y es importante cuidar al sector automotriz mexicano, que genera tantos empleos, que genera el 3,9% del PIB nacional, el 18,6% del PIB manufacturero. Entonces hay que cuidar también al sector automotriz, que genera pues esta parte económica importante para el país y principalmente para los empleos. Gracias, Alberto. Finalmente, ¿nos podrías compartir un poco de tu trayectoria en el ramo automotriz? ¿Cuándo te inicias? ¿Cuáles fueron tus estudios que realizaste? Gracias, Roy. Pues mira, yo empecé en el sector automotor hace 7 años. Fue mi entrada a la INA, muy gustoso, y ha sido una de las mejores elecciones que he hecho. Involucrarme a profundidad ya en el sector automotriz, pues como tú bien lo sabes, y tú fuiste uno de los que me dio la bienvenida en este sector, ¿no? Cuando entré como director de comercio exterior, y que actualmente pues me estoy desempeñando como director general de la asociación. Y déjame contarte un poco. Yo inicié pues basado en el ámbito del comercio internacional, en grupos aduanales, pero que mi especialidad la empecé a hacer en cámaras como la propia CANAME, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, en la cual pues ahí estuve también como director de comercio exterior durante 6 años. Después de ahí me fui al COMCEL, al Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Estuve también como director de comercio exterior y como director de la coordinación de todos los COMCES estatales, y que eso pues me ha servido muchísimo para poderme desempeñar. Mi carrera, yo soy egresado de Comercio Internacional de la Escuela Superior de Comercio Internacional. Tengo un posgrado en microeconomía, pues algunos otros estudios he hecho como finanzas, como alta dirección. Actualmente soy consejero de la CONCAMIN, ¿no? Soy presidente de la rama automotriz del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, vicepresidente
del Consejo Consultivo de Aduanas, fui presidente interino de la asociación de la INA y que actualmente también soy consejero de la asociación de la AMT. Entonces, pues muy gustoso. Tengo 2 libros ya publicados y pues estoy prometiendo desde hace ya algunos años que voy a sacar el del Tratado de la Renovación del Telecán y pues la verdad no me han dado los tiempos, pero ya voy más de la mitad, entonces espero pronto ya poderlo sacar. ¿Cuáles son tus libros que ya tienes publicados? El Glosario de Comercio Exterior, que 2023, que prácticamente toca muchísimos, principalmente temas aduanales, pero en su conjunto en materia de comercio exterior, y el otro se llama Los signos del comercio exterior, que prácticamente son libros muy técnicos, pero que sin lugar a dudas, pues a la gente que esté involucrada en la operación, pues les va a gustar mucho. Me están pidiendo algunos de nuestros lectores, concretamente de la ARIDRA, de los representantes importadores y distribuidores de refacciones, que si les puedes dar un mensaje de cómo vislumbras tú el mercado de repuesto para este año y para los próximos años. Gracias, Roy. Pues mira, muy importante porque como lo comentábamos, el parque vehicular actualmente pues ya supera los 35 millones de vehículos que van circulando a lo largo y ancho del país. Hay algunas políticas que se están realizando en materia normativa y en otros temas. Entonces, el valor del mercado de repuesto ha subido y será todavía aún más el incremento que veremos en los siguientes años por distintos factores, pero principalmente por el parque que ya cumple estos 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se augura para los siguientes años? Un mercado de repuesto fortalecido por la industria, por los consumidores, pero principalmente por aquellos que apuestan por el sector automotor mexicano. Veremos durante todavía muchos años los vehículos de combustión interna y esos vehículos que se quedarán ahí independientemente de los cambios tecnológicos que se den, pues ya existe un número muy grande del cuales pues van a necesitar refacciones, sea lo que sea. Y solamente para que tengan una idea, los vehículos de nuevas tecnologías, si son vehículos eléctricos, solamente cambia un 25% todas aquellas autopartes que sean diferentes, como lo es el motor, ¿no? Pero el resto del 75% siguen siendo las mismas autopartes. Ahora, si son vehículos de hidrógeno, es exactamente todos los mismos componentes. Lo que cambia son los inyectores que en lugar de aventar gasolina, van a aventar el hidrógeno, pero hacen una combustión. Entonces, pues prácticamente estamos hablando que continuará eso y que seguirá creciendo. Así que saludo con mucho gusto a nuestros amigos de la Aridra, a Toño, a todos mis amigos por allá les mando un fuerte saludo, ¿no? Entonces, esos son los pronósticos. A Hugo también un fuerte abrazo. Bien, pues muchas gracias. Quedamos en espera entonces de ese libro sobre las negociaciones del TEMEC, que seguramente será de mucho interés para todo nuestro sector. Te felicitamos por ello y te agradecemos tus comentarios en exclusiva para nuestro periódico México Automotriz, que como sabes tiene 46 años de publicarse ininterrumpidamente y esperamos seguirlo haciendo bajo los auspicios de instituciones tan importantes como la INA. Gracias, Alberto. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Roy, y felicidades por estos años. Un abrazo, hasta luego. Gracias, un Estamos abrazo. amigos, gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrevista.